Buenos días, amados hermanos y amigos. Le damos gracias por este día al Señor, que nos volvemos a conectar por estos medios. Aquí mi esposa, la pastora Eliana, tiene una palabra para compartir con ustedes. Dios les bendiga, buenos días a todos, le damos gracias a Dios una vez más que podemos estar llegando hasta sus hogares a través de esta red. Quiero especialmente darle gracias a Dios por nuestra hija, que ha sido de gran bendición y gran apoyo, porque si no fuera por ella, nosotros no pudiéramos, porque como dije el domingo pasado, nosotros no somos cibernéticos. También quiero agradecer a todas aquellas personas que se han interesado por la salud de nuestro hijo, por la cirugía que tuvo de la mano. Gracias a Dios ya él está recuperando, el dolor ha bajado un 50%. Sabemos que es una cirugía muy dolorosa, pero confiamos en el Señor que muy pronto él estará restaurado totalmente para empezar su terapia requerida por causa de esa cirugía. Mientras yo oraba en esta mañana, el Señor puso en mi corazón compartir esta palabra que todos la conocemos, pero en estos momentos difíciles en los cuales estamos viviendo, en la cual hay momentos que nos desesperamos, que nos preguntamos, Amén. Inclusive que llega un poco de temor a nuestras vidas. Tenemos que reforzar en todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros sus hijos. Y es en el Salmo 23, en el versículo 4 dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en el 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Amén. Es una promesa que Dios nos da en el Salmo 23. Y en el Isaías 43 nos dice en el versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderán en ti. En el 5, porque yo estoy contigo. Promesa de nuestro Señor que Él está con nosotros. En el 14 dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. En el 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. En el 19, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Sabemos que en estos momentos nos encontramos pues en tinieblas, en el sentido de que no sabemos lo que está pasando. Sabemos que Dios es el que ha permitido todo esto con un propósito divino. Amén. Y sabemos que muchas personas han sido tocados por el Señor porque han reconocido que la única esperanza viene de Él. Así Amén. Que hermanos, mantengámonos unidos, orando, clamando por misericordia, pidiendo perdón y clamándole al Señor que envíe refrigerio a la tierra. Amén. Amén. Así que una vez más les queremos decir, los extrañamos, los amamos. Amén. Ya la pastora está un poquito inquieta por poder compartir y reírnos un rato con todos ustedes, pero los amamos y muy pronto estaremos adorando y glorificando al Señor. Amén. Y viendo que hasta aquí Dios nos ha guardado y ha cuidado, que su sangre preciosa está en todos los hogares, protegiéndonos de toda esta plaga. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que preparen sus corazones para la palabra que Dios tiene para con ustedes en este día. Los amamos. Bendiciones. Gracias. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestra hermana y especialmente a mi esposa, a la pastora, por esas palabras de aliento, palabras para reflexionar que siempre nos trae y buscando de la presencia de Dios. Pues como decíamos, hoy es el día más especial en la historia de la fe cristiana. Hoy es día de resurrección y sabemos que la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento sobre el cual descansa toda la fe cristiana. Si quitamos la resurrección del Señor Jesucristo, pues todo el edificio de la fe cristiana se viene abajo
y en vano estuviéramos nosotros profesando fe en aquel que quizás no hubiese resucitado. Pero por cuanto Él murió, resucitó y ascendió y regresó al Padre, está sentado a la diestra del Padre en la gloria que siempre tuvo con Él desde antes de venir por primera vez. Nos regocijamos en eso. Pues hoy, teniendo esto en mente, que es día de resurrección, he sentido en mi corazón compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que de cierto registra una historia sumamente maravillosa y muy edificante para nosotros. Y yo le invito, por favor, que tenga usted la bondad de acompañarme a Lucas capítulo 24 y vamos a leer del verso 13 al 36. Yo sé que son unos cuantos versos, pero vamos a leer toda la historia. Quizás luego no pueda estarme refiriendo o leyendo los pasajes bíblicos a los cuales me refiera por razones de tiempo. Pero ahora, pues, sin más rodeos, vamos a Lucas capítulo 24 y verso 13 y comenzamos leyendo ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer pues. Dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios es aproximadamente 7 millas o aproximadamente 11 kilómetros, cualquiera de la medida de distancia que usted use o que le plazca. Pero es aproximadamente o 11 kilómetros o 7 millas. Y dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su presencia. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén 11 kilómetros de vuelta. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y asimismo nos dice el Señor a usted, a mí, a nosotros en este día: paz a vosotros. En medio de este mundo de tanta incertidumbre, en este mundo de tanto miedo, de plagas, de adversidades, de problemas, de terrorismo, en fin, incertidumbre, inseguridad. Pero en Cristo estamos seguros. Él nos dice: paz a vosotros. Amado hermano y amigo, vamos a inclinar nuestro rostro para una palabra de oración e encomendarnos en las manos del Espíritu Santo en esta hora. Señor amantísimo Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque hace casi 2000 años y más aún antes del principio, antes de la creación, ya tú habías decretado, ya tú habías separado a tu Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros, los pecadores. Fue un plan eterno tuyo, un plan nacido de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Te damos gracias porque siendo nosotros pecadores, rebeldes, nosotros con una inclinación natural a la rebeldía contra ti, estando nosotros muertos en delitos y pecados, te plació, Señor, salvarnos, nada menos que dando a tu Hijo en rescate por nosotros. Su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado y nos ha reconciliado contigo. Por eso podemos hablar en confianza y clamar a tu nombre para que nos escuches. Gracias por este día, gracias porque celebramos el día más grande, más significativo, el día más importante de la fe cristiana, el día de la resurrección del Señor Jesucristo, que selló la aprobación de que tú aceptaste su sacrificio perfecto por nosotros y que por cuanto Él derramó su sangre por nosotros y resucitó de entre los muertos, por medio de Él también nosotros seremos resucitados y también nosotros hemos sido perdonados y reconciliados contigo. Yo te pido, Señor Espíritu Santo, que abras todo entendimiento y prepares todo corazón para tu palabra, que me uses para la exaltación y la glorificación de Cristo y la buena edificación de la iglesia. Por Jesucristo te pido estas cosas y te doy gracias, Padre. Amén. Bueno, amado hermano y amigo que me escucha, acabo de decir pues que quizás, o según dicen los estudiosos de las Escrituras, de todas las apariciones del Cristo resucitado, esta es quizás la más bella, la que ministra más profundo a cualquiera de nosotros. Ninguna otra ministra al cristiano como este pasaje de la Escritura en Lucas 24 que acabamos de compartir. Porque este pasaje, sin lugar a duda, fue registrado aquí por el Espíritu Santo para impartir consuelo, para impartir esperanza, para impartir luz al corazón de cristianos abatidos por la tristeza, por el desánimo, donde quiera que nosotros nos encontremos, al cristiano común y corriente. Sabemos que el Señor Jesucristo se apareció a María allá en el jardín y eso siempre será precioso para la iglesia. Después el Señor Jesucristo se apareció a los 10, luego a Tomás y más tarde se apareció a Juan y a Pedro a orillas del lago de Galilea. Y todo eso es maravilloso, pero este encuentro del Señor con estos discípulos y su revelación a ellos como el Cristo resucitado hace de esta narrativa la más bella, la más rica de todas las apariciones de nuestro Señor Jesucristo antes de regresar a la gloria
que él siempre tuvo con el Padre. Yo quiero aclarar eso para los amigos que me escuchan y quizás algún cristiano más novato, que el Señor Jesucristo regresó a la gloria que siempre tuvo con el Padre. Él se hizo a sí mismo hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios, y siendo 100% humano, es decir, ni dejó de ser 100% divino, ni tampoco ha dejado de ser 100% humano. Pero él regresó allá a la gloria que siempre tuvo con el Padre. Ahora bien, yendo a nuestra historia, ¿quiénes eran estos dos? ¿Quiénes eran estos dos caminantes? No podemos decir. No tenemos completa información quiénes eran ellos. Nada sabemos de ellos, excepto que a uno aquí en la historia se le llama Cleofas. Algunos de los grandes expositores bíblicos proponen que este Cleofas es el mismo Cleofas mencionado en Juan capítulo 19 y verso 25. Y si ese es el caso, ese Cleofas, si usted lee con tiempo, yo no dije desde el principio que no tengo tiempo de ir a todos los pasajes bíblicos porque por razones de técnicas luego nos cuesta mucho comunicar el mensaje, hay interrupciones, etcétera, etcétera. Pero si es el mismo Cleofas de Juan 19, 25, entonces era tío político del Señor Jesucristo. Ahora, hay otros expositores bíblicos que dicen, no, este Cleofas no es el mismo de Juan 19, 25, es otro. Si es otro, pues de estos no tenemos información ninguna. Sabemos, deducimos por el pasaje que acabamos de leer, que no eran de los 11, porque a los 11 regresaron corriendo después de su experiencia con el Señor, en el camino y en la casita donde entraron. Y es obvio que mantenían a la misma vez, no eran parte del grupo de los 11, no eran de los apóstoles, pero sí eran de los discípulos del Señor. Y parece que tenían, buena comunión, como todo cristiano, tenían buena comunión con los 11 apóstoles, porque a ellos regresaron sin demora ninguna. Es decir, ellos regresaron corriendo a Jerusalén, sabían específicamente a dónde iba, y allí encontraron en el lugar donde moraban en ese momento los apóstoles, ahí llegaron ellos sin dificultad alguna, de manera que se comunicaban directamente con ellos. Entonces, aparte de esa información, no sabemos nada de estos dos caminantes o de estos dos discípulos que se dirigían de Jerusalén a la aldea de Emaús. No sabemos nada de ellos antes de la crucifixión. No tenemos ninguna información de ellos después de la resurrección, excepto esta, pero después que el Señor envió su Espíritu Santo a la iglesia en el día de Pentecostés, tampoco se vuelve a mencionar a estos hombres. De manera que esto es lo importante aquí. Estos dos no eran individuos distinguidos. Ellos no eran distinguidos ni famosos. Ellos no ocupaban posiciones prominentes entre los rangos de los seguidores del Señor, y sin lugar a dudas podemos decir que esto es característico del Señor Jesucristo, que Él en los días de la gloria de su resurrección, nada menos que en el día de su resurrección, el Señor Jesucristo sacó tiempo para compartir con personas, ministrarles, revelarse a ellos, personas sin distinción alguna, personas del grupo, del montón, común y corriente como usted y como yo. Y eso es muy grande para nosotros, porque sabemos que así como a ellos, a nosotros también, el Señor Jesucristo, diríamos, está pendiente de nosotros, está al cuidado de nosotros y no nos abandona ni un instante. Esto nos hace recordar inclusive aquella experiencia donde el Señor Jesucristo sacó suficiente tiempo para compartir con la mujer samaritana, la cual, cuyo testimonio, la trayectoria de su vida no era muy recomendable. Sin embargo, el Señor Jesucristo dedica tremenda cantidad de tiempo para compartir con aquella mujer, quizás una de las
lecciones más ricas y más profundas de lo que es realmente la adoración verdadera espiritual. Entonces, ahora, volviendo a la historia, vino la cruz, el Señor Jesucristo va a la cruz, muere, resucita, y aunque ha resucitado, Él sigue siendo el mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es fiel a su nombre, Él es fiel a su carácter, y por eso por eso el Señor Jesucristo continúa revelándose y ministrando a desconocidos, ministrando a personas sin fama, sin nombre, sin posiciones prestigiosas. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del hombre y de la mujer común. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del pueblo, porque a su pueblo vino a salvar de sus pecados, como dice Mateo capítulo 1, verso 21. Él es el Salvador. El Señor Jesucristo no desprecia al pecador arrepentido. Él es el Salvador de todas las almas rechazadas, de todas las almas olvidadas y despreciadas, pero preciosas ante el trono de la gracia. Si estos dos caminantes hubiesen sido Pedro y Juan, esta narrativa no tuviera el mismo atractivo para nosotros. Pero por cuanto eran estos dos creyentes desconocidos, sin fama, sin posiciones prestigiosas, en el camino de la tristeza y del desánimo, al instante nos identificamos con ellos como nuestros hermanos. Entonces, examinemos la condición espiritual de estos dos. Vamos a ver cuál era la condición o mental de estos dos. En primer lugar, tratemos de entender el estado mental de ellos, de estos dos caminantes. Según nuestro pasaje, es notable que ambos hombres habían perdido la esperanza. Ellos habían perdido la esperanza. Poco más de 3 días antes de la crucifixión, la esperanza de estos dos caminantes ardía y brillaba en sus corazones como las estrellas en el firmamento. Pero después, porque ellos creían, según ellos expresan en la historia, que este era aquel que habría de redimir a Israel. Esa era la convicción que ardía en sus corazones. Y mientras ellos seguían al Señor Jesucristo en su ministerio público, ellos le seguían y le veían ministrar los milagros, las señales, escuchaban sus enseñanzas, más y más brillaba aún la esperanza en sus corazones. Ni siquiera la cruz había opacado esa esperanza en sus corazones, porque ellos le habían escuchado a él hablar de la cruz. Ellos recordaban que Jesucristo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, como dice Juan 2:19. Pero ahora, escuche bien, ahora el sol del tercer día, preste atención a lo que dice la Escritura, el sol del tercer día. Usted debe recordar que el Señor Jesucristo había prometido resucitar al tercer día. Ahora el sol del tercer día estaba por ocultarse y las tinieblas estaban por cubrir toda aquella región. Pero una tiniebla mucho más pesada y oscura comenzaba a caer sobre sus corazones. Y ellos, por supuesto, habían escuchado que las mujeres corrieron con las buenas noticias que la tumba estaba vacía. Pero una cosa era escuchar a las mujeres decir que la tumba estaba vacía y otra cosa era creer que el Cristo había resucitado. Y ellos comenzaron a dar cabida a la duda. Usted debe saber que la duda es uno de los peores enemigos de la fe. Ellos comenzaron a dar cabida a la duda y comenzaron a creer que nunca le volverían a ver, que nunca le volverían a escuchar, que mucho menos volverían a seguirle a través de los campos y de las aldeas de Galilea. De manera que en aquel atardecer, camino a Emaús, estos dos hombres, convencidos de que habían perdido a su Señor, y habiendo perdido a su Señor, habían perdido la esperanza. Pero según el verso 17 dice que además de haber perdido la esperanza, habían perdido su gozo.
porque esperanza y gozo son dos cosas que caminan tomadas de la mano. Según el pasaje, vamos observando cómo en el verso 17 mismo, esto es lo maravilloso del Señor Jesucristo. Observe cómo los efectos de la melancolía, del dolor, de la tristeza, de la preocupación, del miedo inclusive espiritual de estos dos caminantes, al instante toca el corazón del Señor Jesucristo. Por eso le dije al principio que el Señor Jesucristo está pendiente, mucho más pendiente de lo que usted está dispuesto a escuchar, a creer, perdón. Él está más pendiente de lo que usted se imagina, de los problemas personales suyos, de lo más escondido de su corazón. Lo conoce el Señor y Él está cuidado de eso. Y ahí vemos en el verso 17 cómo al instante el Señor se percató de la condición espiritual de estos dos hombres, del dolor que pesaba sobre sus corazones, al extremo que Él le preguntó en el verso 17, ¿por qué están tristes? Mientras el Señor Jesucristo estuvo vivo, hubo un gran gozo en el corazón de estos hombres. Ellos tenían sus pruebas, obviamente, como nosotros, como usted y como yo. Ellos eran humanos también. ¿Quién sabe si estos dos hombres eran labradores que apenas podían sobrevivir con la escasez de su labranza? ¿O eran pescadores? ¿Quién sabe cuántas noches pasaban completamente en vela, en la faena de pescar, sin pescar absolutamente nada? ¿Quién sabe qué? Pero sí sabemos que había en ellos un gozo, una paz, una seguridad mientras andaban con Cristo que hacía olvidar todas aquellas otras adversidades de la vida. Porque el gozo y la paz de Cristo nos impulsa a seguir adelante, nos da aliento y nos saca fuerzas de donde no hay. Pero ahora ellos estaban asidos por la tristeza, por el desánimo. Es cierto, hay diferentes tipos de tristeza. Por ejemplo, existe la tristeza del exiliado. El exiliado lejos de su familia y lejos de su tierra natal. Existe la tristeza del anciano que extraña a los que ya se han ido antes que él, que recuerda experiencias felices de la niñez que jamás volverán. Existe la tristeza de perder a un ser amado, a un ser querido. Pero todas estas son parte de nuestra mortalidad. Pero hay una tristeza mucho más horrible, una tristeza que compunge el corazón del hombre y de la mujer como un gran tornillo de banco, algo que pesa sobre nuestras almas, algo increíble, y es la tristeza espiritual. Es esa tristeza espiritual, es esa aparente ausencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. La tristeza espiritual cuando usted ora y es como si el cielo no quisiera escuchar, como si Dios estuviera su oído cerrado a sus palabras. La tristeza espiritual cuando la Biblia ha perdido su fragancia. La tristeza espiritual cuando irnos a congregar en el santuario, en el templo, en los servicios de la iglesia, viene a ser como una carga pesada para nosotros. Esa es la tristeza espiritual, que es la carga pesada. Y cuando uno se siente así, es como si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado. Pero el corazón del verdadero discípulo en esos casos se entristece de veras. Ninguna cosa creada puede eliminar de nosotros la tristeza o sacar de nosotros la tristeza espiritual. Porque solo Cristo resucitado, solo el Cristo resucitado puede revigorizar nuestros corazones y restaurar la esperanza, restaurar la fe, restaurar el gozo en la vida del cristiano. Es cierto que estos dos habían perdido la esperanza y habían perdido el gozo, pero había algo, hay una virtud muy maravillosa que estos dos aún no habían perdido. Y qué bueno que sea lo mismo con usted. Ellos no habían perdido el anhelo, la sed, el hambre de volver a experimentar presencia de Dios. Y deducimos eso porque en aquella tarde, camino hacia Emaús, su plática se enfocaba exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y por una observación en el verso 15
En el verso 15 dice ahí que sucedió que mientras hablaban y discutían, por esa palabra, la palabra discutían, deducimos que su plática era animada, inclusive intensa y de alto tono, porque de la abundancia de sus corazones hablaba su boca. Ellos nunca entendieron cuánto necesitaban al Señor Jesucristo hasta que le habían perdido. Ellos nunca se imaginaron cuánto amaban al Señor Jesucristo hasta que las sombras del tercer día o la tercera noche después de la crucifixión comenzaron a caer sobre aquella región. Y la conversación de ellos mientras caminaban no era otra cosa que Jesucristo. Y me imagino que la pregunta interna desesperada de sus corazones era: oh, ¿quién me podrá decir dónde encontrarlo de nuevo? ¿Dónde está que yo lo buscaré? Ese eres el autor del corazón de estos hombres. Alguien que me diga dónde está. Y yo me pregunto, ¿hay alguien que me está escuchando cuya situación es semejante a la de estos dos hombres? Alguien que ha descuidado su caminar con Cristo. Alguien que ha descuidado la lectura de la palabra. Alguien que ha descuidado la oración. Habrá alguien que me está escuchando, pero que en su corazón interno, en lo profundo de su ser, reconoce que no puede vivir sin Cristo. Y qué bueno, porque tal era la condición de estos dos hombres. Y nosotros vamos a averiguar ahora cómo fue que Jesús restauró la fe. No es que perdieron completamente la fe, pero Jesús reavivó aquella fe, la incendió de nuevo. La fe se puede ir apagando y cuando la fe se va apagando, pues obviamente la esperanza se pierde, el gozo se pierde, el deseo de vivir se pierde. Pero hay algo aquí interesante, bueno para usted y para mí. Vamos a ver, porque de la misma manera que Jesucristo restauró la fe, el gozo y la esperanza de aquellos dos individuos, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo, lo puede hacer inclusive con el amigo que me está escuchando, que aún no conoce personalmente a Cristo, pero que si está invirtiendo tiempo de tan precioso que es nuestro tiempo y usted me está escuchando a mí, es porque usted tiene interés en Cristo. De lo contrario, ¿para qué lo estará haciendo? Y yo me alegro en eso. Yo me alegro que al terminar este mensaje ya usted sea uno más de los redimidos o redimidas por la sangre de Cristo. En conclusión, vamos a ver cómo Jesús trata con ellos, porque nosotros queremos ver cómo es que Jesús restaura la fe y restaura la esperanza y el gozo de estos dos hombres, porque también lo puede hacer con usted y conmigo. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo con estos dos? En primer lugar, lo primero que hace el Señor Jesucristo es que le mostró la suprema necesidad de su muerte, de la muerte sustituta de Cristo, la muerte de Cristo por usted y por mí. Eso está en el verso 26 de este pasaje que acabamos de leer, Lucas 24 del 13 al 36. Dije que no tengo tiempo de ir a cada verso, pero yo se lo digo para que usted compruebe lo que yo estoy diciendo. Usted puede estar seguro de que estos dos discípulos no habían captado o entendido que era necesario que el Cristo muriera. Estos dos discípulos compartían una esperanza común de que Jesús tenía que reinar y ellos habían soñado con un trono, es decir, reinar en Israel. Ellos lo habían recibido como el Mesías, pero el Mesías a la mentalidad humana. No el Mesías que iba a sufrir primero, sino el que habría de venir y libertar a Israel de la opresión de los romanos y establecer un reino ahora en la tierra. Y ellos habían soñado con ese trono y por nada del mundo con una cruz. Por nada del mundo con una cruz. Nosotros, pues, queremos seguir este proceso a ver. Ellos habían confundido la primera venida del Señor con su segunda venida. Entonces, el Señor Jesús los llevó a las Escrituras, dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, es decir, eso es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿dónde comienza Moisés? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, de manera que Jesús comenzó en Génesis. Desde Génesis comenzó el Señor, libro por libro, hasta llegar
al último libro del Antiguo Testamento, a Malaquías, hasta llegar ahí, él comenzó libro por libro a declararle todo lo que las escrituras decían de él. Y creo que estos dos discípulos desconocidos aquí son muy, pero muy a tono con nosotros. Realmente lo que quiero decir es que ellos son representativos nuestros aquí. Son como un tipo nuestro en la escritura, porque la mayoría de nosotros pensamos también así. Nuestra tendencia es dejar fuera la cruz. Nuestra tendencia es dejar fuera la autonegación, el sufrimiento, el dolor, el llanto, el rechazo, todas estas cosas. Como nosotros, estos hombres leyeron el Antiguo Testamento, pero nunca vieron la cruz, nunca vieron el sufrimiento. Ellos habían puesto toda la esperanza de Israel en una urna de cristal. Y cuando vieron al Cristo crucificado entregar el espíritu y morir, la urna de cristal se deshizo en 10,000 pedazos. Y ahora estaban desesperanzados y desanimados y habían perdido el gozo, según Lucas 24:21. Cuando leían las escrituras, ellos nunca vieron aquel animal inocente sacrificado en el huerto del Edén que está registrado en Génesis capítulo 3 del verso 1 al 6 y el verso 21. Cuando ellos leyeron el Antiguo Testamento, ellos nunca vieron el Cordero Pascual en Éxodo 12 del 3 al 23. Ellos nunca vieron los sacrificios diarios en Éxodo 29, 38 al 42. Ellos nunca vieron al varón de dolores experimentado en quebrantos de Isaías 53. Ellos nunca vieron al pastor herido de Ezequiel 13:7, de Zacarías 13:7. ¿No resulta esto interesante, amados? Que nosotros también a veces leemos las escrituras y no nos damos cuenta lo que realmente nos está diciendo la palabra de Dios. O la interpretamos a nuestra conveniencia. Y usted pregunta, ¿cómo sabe usted que estos hombres leían las escrituras? Bueno, sabemos que leían las escrituras porque esto era parte integral de la cultura judía y de la ley, que todo varón, sobre todo, las mujeres también, pero todo varón israelita tenía que leer las escrituras, ser estudiado de las escrituras, no importa si era levita o no, ellos tenían que leer las escrituras y además algunos de ellos tenían que memorizar las escrituras. Y específicamente, obviamente los levitas tenían que memorizar no sé cuántos libros antes de ministrar a los 30 años. Entonces ellos por cultura judía y por la ley también habían leído las escrituras. Inclusive ellos habían llegado a ser devotos seguidores del Señor Jesucristo. Sin embargo, no habían entendido la necesidad de la cruz, no habían entendido la necesidad del sufrimiento y de la muerte del Señor Jesucristo, según Lucas 24, 19 al 21. Y si nosotros no somos cuidadosos, también nosotros cometemos estos errores o corremos el riesgo de pensar y actuar como estos dos pensaron y actuaron. Como muchos cristianos modernos, nosotros llegaríamos a pensar en la vida cristiana en términos de la gloria, en términos de las bendiciones materiales, en términos de la prosperidad material, de la honra, y nos olvidamos, y esto es muy importante, usted no se puede olvidar que la vida cristiana es también, o es una vida que también tiene una corona de espinas. La vida cristiana es una vida crucificada, es una vida sacrificada, es una vida de llantos y traspasada de diversos dolores. Pero Jesucristo está con nosotros porque Él dijo, si esto lo han hecho en el tronco, ¿qué no harán en las ramas? Y que el discípulo no es mayor que el maestro. De manera que si él fue pasado por las diferentes pruebas, usted y yo pasaremos. No las mismas que él. Porque ninguno de nosotros tiene que pasar pruebas para ser salvo, sino que pasamos pruebas porque ya somos salvos y somos del cuerpo de Cristo. Pero de todas ellas, como quiera, las pasamos, pero no las pasamos solo.
Cristo, como con estos dos hombres, está siempre a nuestro lado. Aun cuando usted menos se lo percate, ahí está Jesús con usted. Entonces, nosotros con esa mentalidad que no queremos los rigores de la vida cristiana, solo queremos las bendiciones, ni siquiera los deberes de la vida cristiana, solo queremos los beneficios. Nosotros ni siquiera leemos, mucho menos practicamos Mateo 16, verso 24 al 26. ¿Por qué razón? Porque si poco nos gusta o poco aceptamos la idea de llevar una cruz a cuesta, mucho menos aquello de negarnos a nosotros mismos. Entonces, el Señor Jesucristo, llevando a estos dos a las Escrituras, Él les enseñó cómo el Cristo tenía que sufrir. En Mateo 24, 25 al 27. Estos hombres veían la cruz como un error del cielo. Veían la cruz como una equivocación de Dios. Y si usted y yo no nos cuidamos, también usted y yo vamos a ver muchas veces que nuestras malas experiencias, las adversidades que enfrentamos en la vida, las pruebas, en nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestros llantos, nuestros dolores, a veces creemos que son equivocación de Dios. A veces creemos que son equivocación del cielo, pero yo quiero que usted sepa nuevamente que Dios nunca se equivoca, que Dios es soberano y lo que usted experimente, lo que yo experimento es plan soberano de Dios y nunca para destruir nuestras vidas, sino para sacarnos cada vez más refinado, más brillante y de mejor calidad en la fe, en la madurez cristiana y en el servicio y en el testimonio que glorifique su nombre. No se desanime en medio de la prueba, porque después de cada prueba Dios envía una bendición aún mayor y una unción mayor y una confianza mayor y una fe más poderosa, porque usted vence en el nombre de Cristo. Entonces, Dios permite todas esas cosas y Dios nos recuerda en Isaías 55 del 8 al 9 dice esto el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. No trate de entender los propósitos y los planes de Dios. Yo he dicho varias veces que lo que nosotros tenemos comparado a la infinita sabiduría de Dios no se compara ni siquiera a un cerebro de pollo. ¿Ha matado usted una gallina alguna vez y le ha cortado la cabeza rente? Lo que tiene de cerebro una gallina es más pequeño que un garbanzo. Y en eso ahí no se puede meter la soberanía y los planes perfectos, gloriosos y eternos con propósitos divinos que Dios tiene con nosotros. Nunca se dé por vencido, amado hermano o amigo que me escuchas. Entonces, en la medida que el Señor les abría las Escrituras, estos hombres entendieron que la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo no era una gran calamidad. Al contrario, era la mayor y la más grande necesidad. ¿Sabe por qué? Porque sin la muerte y la resurrección de Jesucristo era imposible que hubiese redención y vida eterna para usted y para mí. Por eso ellos entendieron por las Escrituras eso. Y nosotros debemos entender lo mismo. De manera que el paso más importante, escuche esto por favor, el paso más importante hacia la comunión y a la paz con Dios, es estar cara a cara con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, hermano y amigo que me escucha? Porque cuando usted reconoce la muerte o el propósito de por qué muere Jesús y resucita, cuando usted entiende ese propósito, entonces usted reconoce que usted es pecador o que usted es pecadora. Y solo así, reconociendo que somos pecadores, es que podemos entonces beneficiarnos de la muerte y de la resurrección de Cristo, reconociendo que vino para morir precisamente para reconciliarnos a nosotros con el Padre, para pagar una deuda que usted y yo no podemos pagar. No hay tesoro en el mundo que pueda pagar la redención de nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados. Solo la preciosa sangre de Cristo puede. Solo Él puede pagar lo que usted y yo no podemos pagar. Y entonces,
Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Dios mismo, el Padre mismo, crucifica a su Hijo sobre el madero, proveyendo así un Redentor perfecto, un Salvador único, perfecto, capaz de redimir, de limpiar con su sangre preciosa a todo pecador o pecadora que corra hacia Él arrepentido. Eso es lo que hizo Dios en ese día. Y mientras todo esto ocurría y estos hombres van entendiendo entonces esta verdad tan fundamental en la fe cristiana, mientras ellos van entendiendo esto, dice la Escritura en Lucas 24:32, que sus corazones comenzaron a experimentar un ardor como nunca antes en sus vidas. Claro, porque nunca antes habían entendido el verdadero propósito de la primera venida del Hijo eterno de Dios. Y entonces, ahora, debo llamar su atención a una importante aplicación de este pasaje. Note que antes de revelarse a ellos físicamente en la casita, antes de revelarse a ellos, el Señor Jesucristo los llevó primero a las Escrituras. ¿Por qué los lleva primero a las Escrituras? Ya pasamos por ahí, ¿verdad? Y usted se recuerda que lo primero que hizo Jesús para tratar con ellos es llevarlos primero a la Escritura. ¿Por qué los lleva primero a la Escritura? En primer lugar, porque nosotros los hombres, y más en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos, el ser humano, el hombre está obsesionado con ver a Dios, pero con verlo a Dios con ojos carnales. No con los ojos del espíritu, con los ojos del corazón, no con el órgano que bombea sangre. Estoy hablando del centro de la voluntad del hombre, ahí donde se toman las decisiones. El hombre quiere ver a Dios con los ojos carnales. En visiones físicas estamos siempre a la caza de milagros espectaculares, de señales. La gente corre a las campañas esperando que el evangelista sea un agorero de Dios, que le diga la última noticia, que le tire los caracoles y que vean grandes cosas y señales, porque solo así Dios es real y verdadero. Yo quiero que usted sepa que Dios, lejos de visiones físicas y de ojos carnales y de milagros y todas cosas, Dios quiere que usted y yo le busquemos, le conozcamos y le veamos en su palabra, en la Biblia, como dice el apóstol Pedro en su epístola, que es muchísima más cierta, mucho más ciertísima y segura la palabra revelada de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo y preservada hasta el día de hoy, en la cual no hay error alguno, no hay contradicción y no hay mentira ni cosa semejante, ni manipulación de ningún tipo. Ahí es donde quiere Dios que le veamos. Y de los versos 28 y 29 deducimos que aunque queremos verle y Él se deja ver en las Escrituras y también físicamente, yo no he tenido esa experiencia, pero sé que hay hombres y mujeres en el mundo con quien Cristo ha hablado personalmente con ellos. Gloria a Dios por eso. Pero no porque yo no lo haya visto voy a perder la fe en Él. Cada día tengo mayor fe y vivo con mayor dependencia de Él, lo vea o no lo vea, me habla audiblemente o no. Yo no necesito milagros para creer y confiar exclusivamente en Cristo. Porque aun cuando no me contesta lo que yo le pido y lo que busco, continúo creyéndole y continúo confiando en Él, porque mi fe no depende de lo que Él me conteste o me dé, sino de lo que yo siento internamente y de lo que Él ha hecho en mi vida. Que yo no podré convencer a nadie de eso, pero nadie me puede convencer a mí de que Cristo no es real y verdadero. Y yo espero que usted también piense de esa manera. Entonces, en los versos 28 y 29 muestran que el Señor Jesucristo se revela donde menos lo esperamos, hermano. Donde menos lo esperamos. Note que, así como las preguntas del verso 17 y 19, las hizo el Señor a estos hombres para despertar sus corazones y poderles enseñar. Las preguntas se hacen en la Biblia con un solo propósito. Usted sabe que la pregunta existe para procurar información. Pero Dios, cuando pregunta algo, no está procurando información porque Dios lo sabe todo. Cuando Dios hace una pregunta es para despertar el corazón del hombre, para restar la mente del hombre. Como quien dice, hey, préstame atención ahora que te voy a enseñar o que te voy a hablar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con esas preguntas. Y entonces, también al llegar a la aldea, el Señor Jesucristo hace como que va a seguir de largo. ¿Por qué razón? Porque Él está tratando con judíos y Él sabía que en la cultura judía hay una virtud muy
recomendable, es algo digno de admiración, es esa cualidad de la hospitalidad. La hospitalidad era algo sagrado en esas tierras y continúa siendo hasta el día de hoy, aún entre los árabes. Ellos le invitaron y el Señor Jesucristo aceptó, porque Él siempre entra a la casa o al corazón donde se le invita. Yo quiero que usted sepa eso. Pero note que aquí hay algo muy interesantísimo. Note que aunque el Señor Jesús entró en la casa como invitado, al instante asumió el rol de anfitrión y dueño. ¿Por qué razón? Dice la Escritura que Él al instante tomó el pan, lo partió y dijo la bendición. Y en esa cultura también, en la cultura judía, la cultura bíblica, era el dueño de la casa quien tenía el derecho o se reservaba el derecho de partir el pan y decir la bendición. Pero ¿qué pasa aquí? Jesús, que es invitado, toma el pan y dice la bendición. ¿Y qué aprendemos de esto? Que usted como cristiano y usted amigo que me escucha, si usted como cristiano ya invitó a Cristo a su corazón y usted está por invitarlo, usted y yo debemos reconocer que al instante que Jesús entra a nuestro corazón, usted y yo tenemos que estar dispuestos a que Él asuma completamente las riendas de nuestras vidas. Y qué bueno es descansar en Él. Qué bueno es entregarle las riendas de nuestras vidas al que creó el universo, al que sostiene todas las galaxias en su lugar. El sistema solar que conocemos lo mantiene funcionando perfectamente donde está. Ni se puede pasar una micra para la derecha ni otra para la izquierda, porque todo lo sostiene con el poder de su mano, con el poder de su palabra. Qué bueno es entregar las riendas de nuestras vidas a Jesús. Pero en el instante que Él entra a la casa, Él asume la autoridad. Él asume y toma control como dueño y señor de nuestras vidas. Y en el verso 30 y 31, note que fue allí sentado a una humilde mesita, en una humilde casita. Es donde al Señor partir el pan y ellos escucharle decir la bendición. Vieron sus manos traspasadas por los clavos y allí dice la Escritura, no lo dice así, pero lo deducimos, que al tomar el pan ellos vieron los clavos, la marca de los clavos en sus manos y allí le reconocieron. Evidentemente, sabemos por los evangelios que el Señor Jesucristo tenía una manera única y peculiar de hacer ciertas cosas y también de decir la bendición o de orar, de dirigirse al Padre en oración, y también de pronunciar los nombres de sus discípulos. Ese es el caso de Juan, que dice la Escritura en Juan 20, 4 al 8, que al entrar al sepulcro, Juan vio el sudario doblado al lado y creyó. ¿Por qué creyó? Porque se dio cuenta de la manera que aquello estaba doblado allí, solamente el Señor Jesucristo había podido hacer eso. Él lo conocía, ese es el discípulo amado y conocía bien al maestro. También sabemos que María en el jardín, cuando ella llega en la mañana, en el día de la resurrección, ella confundió al Señor con el hortelano. Ella creía que era el que atendía el jardín, el huerto. Sin embargo, María le reconoce al Señor Jesucristo pronunciar su nombre. Porque Jesús tenía una manera peculiar de pronunciar los nombres de sus discípulos, de sus amados. Él le ama a usted con un amor que no podemos explicar con palabras humanas. Y eso está en Juan 20, del 15 al 16, cuando el Señor le dice María y ella le dice Raboní. Al instante reconoció la voz. Oh, recuerde que el Señor Jesucristo dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Y entonces fue pues ahí en esa humilde casita, sentados a aquella humilde mesa, que reconocieron al Señor al decir la bendición y al partir el pan. Y dice el verso 31 que Él desapareció de su vista.
Ellos no tuvieron tiempo ni siquiera de hacer una sola pregunta. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste, Señor Jesucristo, si ahora venía la mejor parte? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que ellos supieran que Él vive. Note, los propósitos de Dios son tremendos. El propósito aquí era revelarse a ellos como el Cristo resucitado. Sepan que yo estoy vivo y si yo resucité, no te preocupes de nada. Vendrán problemas, pero yo tengo la solución a todos los problemas. Vendrá la muerte inclusive, pero yo vencí la muerte. Y todo aquel que muere en mi nombre también tiene vida eterna juntamente conmigo. La muerte para nosotros los cristianos es continuar viaje. Extrañamos a los nuestros que ya han partido, pero sabemos que cuando lleguemos allá, les encontraremos allí también. Entonces, el Señor quería que ellos supieran que Él vive, pero además Él quería que ellos supieran que ya no iban a disfrutar de su presencia física en la misma manera que antes. Y que Él regresaba a la gloria que siempre tuvo con el Padre para enviarles el otro Consolador que conocemos como el Espíritu Santo, que sabemos que es el Espíritu Santo. La lección aquí, hermano, es que cuando usted disfrute de esas experiencias espirituales maravillosas que nos gustan tanto a nosotros los pentecostales, cuando estamos como que ascendemos a la cima del monte de la transfiguración y cuando todo eso pase, usted debe reconocer que Dios quiere que usted continúe viviendo por fe y por su palabra, y en comunión con los demás hermanos en la fe. Esto sí lo voy a leer. Nota el verso 33 que dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Note que estos hombres habían caminado ya 11 kilómetros de ida, quizás no habían probado pan, excepto que el partió Jesús, pero lo que más energía le dio a esta gente fue ver al Cristo resucitado. Y regresaron 11 kilómetros de vuelta. Si usted nunca ha andado a pie, 11 kilómetros es un buen trecho. Yo sí los he caminado y sé lo que son 11 kilómetros. Así que para echar de nuevo 11 kilómetros en la noche, había que estar lleno de un fuego que los consumía por dentro. Entonces Dios quiere que las experiencias de comunión íntima con Dios son maravillosas, pero usted ha sido llamado a vivir por fe, a permanecer en la palabra, en las cosas del Señor. Y vea el verso 34-35 lo que nos dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Uno de los grandes beneficios de congregarnos como hermanos es que, adoramos, celebramos presencia de Dios juntos. Celebramos presencia de Dios juntos. Compartimos la palabra de Dios juntos, pero también nos edificamos los unos a los otros con esos testimonios en los cuales Dios ha intervenido en nuestras vidas en una manera sobrenatural. Nos aumentamos la fe los unos a los otros. Y sigue diciendo aquí, porque, lo que estamos aplicando es porque cuando nosotros nos reunimos para regocijarnos de las cosas del Señor Jesucristo, ahí donde menos usted se lo imagina, sin mucho alboroto y sin mucho grito y sin muchas danzas y carreras y lenguas y cosas semejantes, sin mucha cosa de esa, el Señor Jesucristo puede manifestar su presencia. Note en el verso 36, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es lo que... Y ahora yo quiero que usted atesore esto en su corazón. Ya voy terminando. Téngame un poquito de paciencia. Estos dos discípulos desesperanzados y tristes, desanimados, creían que el Señor estaba muerto. Escucha esto. Ellos creían que estaba muerto. Cuando en realidad el individuo aquel desconocido que caminaba con ellos era precisamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de Gloria, Jesucristo, el Creador de todas las cosas. Era quien caminaba con ellos en aquel camino polvoriento hacia la aldea de Maús, que casi nadie la conocía, esa aldea. Es algo maravilloso, donde Jesús se mete. Él se mete donde nadie
es reconocido en ningún lugar importante, allí está Él. Donde quiera que dos o más invoquen su nombre, ahí está su presencia. Y Él se mantuvo con ellos. Escuchen bien, Jesús se mantuvo caminando con ellos a pesar que ellos no le reconocían. Hay muchas veces en su camino que usted no reconoce a Cristo y es muy doloroso, y inclusive luego viene a ser vergonzoso en nuestras vidas, pero aún en medio de este trayecto donde no le reconocemos, Él permanece fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Esto no es licencia para hacerle infiel al Señor, pero le estoy diciendo que sí es una palabra de aliento y una palabra de esperanza de que Él permanece fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Y cuando también Jesús se mantuvo con ellos a pesar de que andaban desanimados, tristes, y aún la fe de ellos había menguado muchísimo. No estoy diciendo que no tenían fe, pero había menguado muchísimo. Cuando usted está triste, cuando usted está desanimado, a usted le puede parecer que el Señor está a miles de kilómetros de distancia de usted, pero yo quiero que usted sepa que el Señor está aún más cerca de lo que usted se imagina. Cuanto más usted lo necesita, más cerca, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo crea, aunque a usted le parezca que Él se olvidó de usted, Él es un Dios personal que lo ama con amor eterno, que dio su vida por usted sobre el madero, derramó hasta la última gota de sangre por usted. Ahí está Jesús para salvarle, para ayudarle. Él está ahí con usted porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé ni te dejaré, en Hebreos 13:5. Yo quiero cerrar con una palabra de oración. Yo quiero animarle a usted, amado hermano cristiano que me escucha. No importa la situación que usted esté pasando. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos llevamos cargas, todos enfrentamos adversidades. Jesús no prometió un antídoto contra las pruebas. Él prometió estar con nosotros en medio de la prueba. Usted y yo, los cristianos, somos los únicos que tenemos una victoria por adelantado antes de entrar en batalla. Gracias al Señor Jesucristo. Levante sus ojos a los cielos, de donde viene su socorro. Ponga sus ojos en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3 del verso 1 al 3, donde si usted ha gustado de Cristo y de la benignidad del Señor Jesucristo, ponga su esperanza exclusivamente en Él. Y a usted, amado amigo y amiga que quizás me está escuchando, quiero decirle que dése la oportunidad de recibir hoy a Jesucristo, el que todo lo puede, el varón de dolores, experimentado en quebranto, el que venció al diablo, el que venció a la muerte, al pecado, a todo. El peor enemigo del hombre es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y todo el que muere en pecado es reo de muerte y va de cabeza al infierno, donde el diablo lo quiere llevar. Yo le ofrezco un camino mejor. Yo le ofrezco el camino de la vida, de la verdad, el camino al cielo, que es Jesucristo. Dígale a Jesús en estos momentos: Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas Jesucristo para mí. Ven a mi corazón, entra en mi corazón y sálvame. Yo te confieso como mi único Señor y mi único Salvador personal. Borra, limpia mis pecados con la sangre preciosa que derramaste por mí sobre la cruz, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dígale: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí. Ahora sé que soy salvo. Gracias, amado hermano. Gracias, amado amigo, que quizás ya eres también mi hermano. Si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador personal en esta hora, por favor, conéctate con la página de la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City. Y no sé, porque yo ni he entrado nunca a esa página, pero por favor entra ahí y déjanos un pequeño mensaje. No tienes ni siquiera decir tu nombre si no quieres. Di: yo acepté hoy a Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal. Y recibiremos una gran alegría, un gran gozo, pero mayor gozo hay allá en el cielo. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Que el Señor Jesucristo sea siempre glorificado y exaltado en nuestros corazones. Alabado el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén.